los capítulos del 5 al 8 de la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, toca temas muy concretos pero muy actuales. En el capítulo 5, Pablo trata un asunto muy delicado que creo nosotros también pudiéramos tocarlo con pinzas. Es decir, Pablo les está diciendo a los corintios de qué forma ustedes se jactan o se sienten orgullosos de un hombre que tiene como esposa a la mujer de su padre. Eso ni siquiera entre aquellos que son paganos o que no han creído en el Señor Jesús se permite, dice Pablo. Y ustedes, en lugar de sentirse avergonzados y expulsar a ese hombre que está pecando, se sienten orgullosos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto lo que estaba sucediendo es que todos los dones del Espíritu Santo se estaban manifestando. Había milagros, señales, hablaban en lenguas, había un poder de Dios derramándose a través de cada uno de los hombres y de las mujeres que formaban parte de esa congregación. Pero el hecho de que haya milagros, poder y señales, el hecho de que haya unción, el hecho de que haya experiencias emocionales, más allá de lo que nosotros llamamos lógico, no quiere decir que estemos bien delante de Dios. Debemos examinar nuestro corazón. Dios en su misericordia derrama de su gracia, de su poder, de su gloria, de su misericordia sobre cada uno de nosotros. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura siempre presentarte ante Dios como un siervo aprobado. Una cosa es ser ungido, una cosa es tener poder, otra cosa es que Dios manifieste sus dones, sus poderes o su gracia a través de milagros y sanidades, pero otra cosa es que seamos aprobados. Hay mucha gente que tiene unción. Hay muchas personas que tienen señales y milagros y poder sobre sus manos, pero no son aprobados delante del Señor. Al parecer este hombre estaba viviendo de la misma forma. Era un hombre que tenía una relación y estaba viviendo en adulterio con la esposa de su padre. Por favor, eso es inconcebible. Pero esta iglesia de Corinto estaba tan cegada por las manifestaciones que se habían olvidado de cuidar su vida y su corazón. Por eso es que Pablo, vamos a verlo más adelante, les muestra un camino más excelente que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Pablo dice, dejen de congregarse, de reunirse con ese hombre. ¿No se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de esa vieja levadura, de ese viejo pensamiento, de esos viejos vicios que los tenían normalmente viviendo en pecado. Alguien que ha conocido al Señor Jesús, como veíamos en 1 de Juan, no vive practicando el pecado. No es perfecto, peca, falla, pero el pecado ya no es su deleite es Dios. Y cuando Dios es nuestro deleite, vamos a ser sensibles a cualquier acto de pecado. Pablo dice, les pido que no se relacionen con personas inmorales. Pero escucha bien, por supuesto que no me refiero a la gente inmoral de este mundo. Aquellos que no han conocido a Cristo, a esos no me refiero, dice Pablo, ni a los avaros, estafadores, idólatras, porque en tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. ¿Y cómo íbamos a brillar? Hay personas que son tan religiosas que no quieren contaminarse, entre comillas, o no quieren hablar con nadie que no es cristiano. Eso no nos ha llamado el Señor. Jesús se relacionaba con prostitutas, con publicanos, con pecadores, con lo vil y lo menospreciado del mundo. Jesús vino a relacionarse con ellos, con nosotros. Pablo dice, pero sí les advierto o les ordeno, quiero aclararles, que no se junten con nadie que diga ser cristiano, que alabe al Señor junto en una congregación, pero es avaro, es chismoso, es inmoral sexual, tiene situaciones complicadas en su vida. Con él no se relacionen, es decir, con alguien que dice ser cristiano, pero no tiene fruto de cristiano, no se junten, ni siquiera a comer. Y lo curioso es que dice Pablo, es por amor y por misericordia. En el capítulo 6, Pablo dice, hay problemas entre ustedes. No vayan y se los cuenten a aquellos que no son cristianos. No vayan y los platiquen con aquellos que no han seguido al Señor Jesucristo. Platícalo entre ustedes y resuélvalo entre ustedes. ¿No saben ustedes que nosotros como creyentes vamos a juzgar al mundo? Pero ¿qué pasa cuando nosotros, en lugar de resolver los problemas que hay, cada uno viéndose cara a cara, frente a frente y pidiéndose perdón, lo andamos proclamando por todas partes? ¿Qué vas a ganar con eso? No vas a ganar nada. Vas a hacer que aquellas personas que deseaban seguir a Jesús ya no lo hagan. Pablo dice en el capítulo 6, versículo 12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Es decir, Pablo está diciendo, a través de la libertad de Cristo, todo nos es permitido. Muchas veces queremos predicarle a la gente o enseñar a la gente lo que está prohibido. No hagas esto, no digas así, no hables de esta manera. Pablo dice, todo está permitido. Pero cuando somos sensibles a la voz de Dios, el Señor Jesús nos dejó un consolador, nos dejó un consejero que nos guía a toda verdad y a toda justicia, es decir, al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es el mejor consejero que podemos tener. Nuestra labor no es decirle a la gente qué haga o qué no haga. Escucha bien. Nuestra labor es llevarlos a conocer a Cristo y que sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y el Señor hará la obra en ellos mejor que la que podamos hacer tú y yo como seres humanos. El capítulo 6 en el versículo 19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No servimos a Dios solamente en el Espíritu. No honramos a Dios solamente con nuestro espíritu, honramos a Dios con nuestro cuerpo. Dice Pablo, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, es decir, la sangre de Jesús. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ni fornicación, ni adulterio, ni ningún caso de inmoralidad sexual puede agradar al Señor. Debemos de tener cuidado con esto. Ahora Pablo nos dice en el capítulo 7 de qué manera para los casados y las casadas se puede evitar caer en el lazo de Satanás. Lo resumo muy breve en lo que dice Pablo en el capítulo 7 del versículo 2 en adelante. Dice Pablo en el versículo 4, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a menos, dice Pablo, que sea por común acuerdo y solo por un tiempo, si se dedican a la oración. Esto no es una opción. Pablo dice, deben de cuidarse los esposos y cumplir con todos los deberes y con todo el privilegio que tienen. En la intimidad, en la plática, en todas las situaciones, no se nieguen el uno al otro. En ocasiones el diablo puede ser muy astuto y disfrazarse de espiritualidad y decir que si el hombre no es cristiano, la mujer no puede tener intimidad con su esposo o viceversa. Pero Pablo dice, a través de ti, mujer, que eres cristiana, o a través de ti, hombre, que eres cristiano, santificas a tu pareja. Vayamos a la palabra de Dios y no seamos llevados por rudimentos de la gente que inventa en la carne y están desconectados de la cabeza que es Cristo. Vayamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios jamás va a dividir a la familia, nos va a unir. Es cierto que Jesús dijo, yo no he venido a traer paz sino a división, y estarán los hijos contra los padres y la nuera contra la suegra. Todo esto lo habla Jesús, pero en un contexto distinto. En el contexto del matrimonio, Pablo dice que debemos hacer todo lo posible por estar unidos. Y el deber conyugal es una bendición en medio del matrimonio. No se nieguen el uno al otro. La esposa no vive para agradar al pastor o a los líderes, ni el esposo vive para agradar a una pastora o a los líderes de una congregación. Vivimos como esposos para agradarnos uno al otro. Eso es el mandamiento y la orden del Señor. Esa es la forma en la que debemos de vivir. Y el capítulo 8, Pablo habla acerca de lo sacrificado a los ídolos. Pablo dice en el versículo 4, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. No es nada. A veces queremos pelear contra un ídolo y sentimos que tiene mucho poder. El ídolo tendrá el poder que tú le adjudiques. Pero bíblicamente, un ídolo es nada en el mundo, según lo que nos dice la palabra en el capítulo 8, versículo 4 de 1 Corintios. Pero Pablo dice, si tú vas y comes algo sacrificado a los ídolos y vas a dañar a tu hermano que es de conciencia débil, mejor no lo hagas. Déjalo así. O si lo haces, no se lo estés diciendo. Porque no vamos a ser mejores porque comamos o peores porque no comamos. Si bien es cierto, el estómago fue hecho para la comida, dice Pablo, y la comida fue hecho para el estómago. Y todo lo que comemos es santificado por medio de la oración y la acción de gracias. Son temas que dan para mucho más. Pero creo que la palabra de Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros y el Espíritu Santo nos va a responder esas dudas. Simplemente quiero dejarte con esto. Hay prácticas, quizá para ti son buenas, pero para otros hermanos son malos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente no juzgar al que lo hace o al que no lo hace. Porque el que come, come para el Señor, y el que no come, no come para el Señor. Y Dios es bendecido y agradado por los dos. ¿Qué debemos hacer? No juzgarnos y no condenarnos. Tampoco tratar de cambiar la forma de pensar del otro. La libertad en Cristo nos da plena certeza de que podemos movernos en confianza, porque el Espíritu Santo es quien nos está renovando. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor siga despertando hambre por su palabra y sed por su presencia. Recuérdalo muy bien, tú como esposa vives para tu esposo y tú como esposo vives para tu esposa. Haciendo lo que a ella o a él le agrada, el Señor bendecirá cada día más su relación. Dios te bendiga y Dios te guarde.